actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Dentro de nuestra sección Desde Miami, y como estamos en Miami en año de elecciones 2020, tengo conmigo en este momento a Fran Polo. Fran Polo es un muchacho joven, una figura política del futuro y del presente, pero sobre todo no es un político gastado, es un político que quiero que ustedes conozcan, porque él precisamente va a postularse como comisionado del distrito 25. Como es para el Distrito Federal, para representante del Distrito Federal 27. 27. Correcto. La dije todo mal porque no lo tengo apuntado. Pero yo quiero que él lo conozcan, que hable con nosotros y que nos diga por qué él se está proponiendo para este cargo, qué nos va a ofrecer y qué nos puede decir. Así que bienvenido. Mucho gusto, gracias. Y encantada de tenerte aquí con nosotros, porque nosotros queremos en este año de elecciones poder conocer a todas las personas que de una forma u otra nos pueden dar algún tipo de servicio, que a veces uno se presenta la boleta y uno marca a ver quién es el más conocido, pero no sé nada de él. Correcto, eso pasa mucho. Mira, yo creo que el votante, cuando va a ir al centro de votaciones, lo primero que tiene que hacer es su tarea. Sí, señor. Buscar exactamente quién es la persona por la que va a votar. No se guíen mucho por la prensa, porque lamentablemente hay mucha prensa buena como ustedes y hay mucha prensa mala que trata de manipular la información y de hacer daño en la vida real. Y yo creo que lo que uno debe hacer es hacer su tarea. Sí, irse a los websites de todos los candidatos y mirar a ver qué están ofreciendo. Cuando vea un candidato que no pone nada, preocúpense. O pone algo muy vago, preocúpense. Yo creo que yo he sido muy abierto en cuanto a eso. Y he abierto mi página de internet con toda la información posible, la cantidad de información más grande que se pueda hacer. Lo he hecho con un objetivo, con que las personas sepan exactamente no solo lo que estoy proponiendo, sino también de qué forma lo voy a llevar a cabo. Y eso es algo que es muy interesante. No he visto que muchos otros candidatos en la historia de los años que llevo en los Estados Unidos, que ya llevo 25 años en este país, no he visto que otro candidato haya hecho algo similar a esto. Perdona que te interrumpa. ¿Eres cubano? Soy cubano, correcto. ¿Y llegaste aquí hace...? Mira, llegué en 1995 exactamente, en junio 26, si mal no recuerdo, de 1995. Casi el día de mi cumpleaños, el mío es el 25. Sí. Casi lo podemos celebrar. Casi. ¿De qué parte de Cuba eres? Soy de Ciego de Ávila, escapé de Cuba en una balsa, muy joven. Era gracias a Dios cuando estaban los pies secos, pies mojados, entonces. No, todavía no existía. ¿No? La ley pie seco, pie mojado es precisamente cuando se implementa la ley pie seco, pie mojado. Fue en el momento en que hubo un éxodo de cubanos muy grande. Sí. Y estuve en la base naval de Guantánamo. Es decir, que en la vida real llegué en el 95, pero salí en el 94. Entonces, por eso es que no pasaste estaba. Por todo. Y tuve que estar en la base naval de Guantánamo 10 meses. Llegué a este país, estudié, la historia mía es muy extensa. Pero es una historia importante porque conociendo la historia de las personas es que nosotros podemos conocer por qué hacen las cosas, claro, cómo actúan y quiénes son. Porque caras, sí, salen en fotografía muy bien, sí, son personas jóvenes, retratan bien, pero el asunto es quiénes somos, cómo nos formamos, de dónde venimos, y eso es importante para poder ayudarnos en un momento determinado, cuando, si Dios quiere, puedas estar a cargo del Correcto. Puesto que estás tratando, ¿de verdad que Correcto. Sí? Así que tú viviste lo que es la parte más fea de Cuba. Yo no le llamo a Cuba comunismo, yo le llamo a Cuba un fidelismo exagerado que hubo en Cuba,
porque una dictadura. es una dictadura, es una dictadura que llamamos de izquierda, como se puede llamar de cualquier cosa, porque es una dictadura. Sí, dictaduras todas son malas. Todas son malas. Si es la de derecha o de izquierda, la dictadura es algo que es grotesco, que no debiera existir nunca. Correcto. Porque miren las dictaduras de derecha que hubieron en Chile, etcétera, que también hicieron daño. Es decir, vivir en democracia es un tesoro que tenemos que cuidar. Y lo tenemos que cuidar los que conocemos sobre todo lo que es no vivir en libertad. Y eso es muy importante. Por eso me gusta saber que muchachos como tú que llegan acá hace 20 y pico de años se han metido dentro del sistema de una forma que pueden salir a defender nuestras necesidades. Correcto, y sobre todo, mira, yo creo que en este momento que está el país, yo creo que lo más importante es defender nuestra libertad. Sí, señor. Hoy en día no quiero extenderme mucho en mi agenda, porque yo creo que como es la primera vez, sería más interesante decirle las motivaciones mías, por qué he llegado donde he llegado. Y ¿Eres abogado? Todavía no, me ¿no? falta una clase. Okay. Me falta una clase, estoy al graduarme de abogado, pero la historia mía viene de muchos años atrás, es decir, desde 1980, cuando el éxodo del Mariel, yo me sentí identificado con las leyes. ¿Por qué? Porque siendo solo un niño de 8 años, recuerdo muy bien que el grupo los más pequeños en la escuela los removieron y los ponen en la parte de atrás un día sin decir más nada. Y nos ponen en una plazoleta un poco elevada para que pudiéramos ver lo que iban a hacer esta gente. Y ponen un grupo de niños más grandes con más fuerza y le dan huevo. Y la secretaria de la escuela trae a una madre con una niña. Ay, qué horror. Y la para en la plataforma y dicen, esta madre se va a llevar a la niña del país, son unos traicioneros, tírenle huevo. Dios mío. Y eso fue algo que me marcó mucho, Claro. mucho, porque yo llego a mi casa y yo le pregunto a mi padre, papi, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No entiendo, pasó esto en la escuela, ¿qué es? Y mi padre me dice, mira, como él no quería que uno se metiera en política ni en problemas, Claro. me dice, mira, cuando seas grande vas a aprender muchas cosas que hoy en día no entiendes, pero las vas a entender. Y entonces desde ese momento fui una persona muy apasionado por las libertades de los seres humanos, por los derechos de los seres humanos. Y eso fue algo que me marcó mucho en mi vida. Después, por esas mismas cosas, tuve encontronazo con el régimen cubano y llegó un punto en que decidí abandonar la isla. Cuando mi padre pide permiso para venir a los Estados Unidos y ellos le dicen que no. Y entonces él le dice, ¿pero qué hay que hacer? Porque mi padre era profesor. Y para poder dar clase allí tenías que pertenecer al partido. Claro. Entonces él coge y ellos le dicen, no, entregar el carnet del partido. Y él le dice, no, si eso es lo único, aquí está. Y entonces viene una persecución en contra mía. Es muy larga la historia. Acabo de hacérselo a un señor que va a escribir un libro. El señor quiere escribir un libro y quiere incluirme en parte de ese libro. Y la historia es bastante larga, pero bueno, eso fueron las cosas que me fueron marcando en la vida hasta que llegué a decir, bueno, yo creo que lo mejor es escapar de este régimen. Y fue lo que hice. Estuve en Guantánamo, serví de traductor en Guantánamo, aprendí inglés en Guantánamo. Aunque mi inglés era bastante malo, aprendí inglés en Guantánamo, llegué a este país, me fui a estudiar al college. Después de estar en el college y estudiar en el college, entro ya en las clases más avanzadas y cuando estoy tomando psicología, una profesora de psicología pregunta, bueno, ¿qué quieren ser ustedes? Me gustaría oír lo que quieren ser. Y yo me levanto en ese momento y le digo, yo quiero ser abogado. Porque siempre lo quise ser en Cuba, pero como tenía que defender al régimen, no estuve nunca de acuerdo en convertirme en un abogado en Cuba. Y la profesora me mira y me dice, tú eres muy bueno con la psicología. Yo te veo a ti mejor como un psicólogo y no como un abogado. Aparte que el inglés tuyo no está como para hacerte abogado. Y yo dije, bueno, y yo le tenía aprecio y ella me tenía aprecio, yo lo sabía. Y yo dije, bueno, una persona que me aprecia me dice esto, creo que es posible que ella esté en lo correcto. Entonces me aparto de la escuela, la dejo completa. Definitivamente dije, me faltaban 2 clases para graduarme, 2 clases. Y dije, la voy a dejar la escuela, esto no es para mí, me voy a ser ingeniero en sistemas de Microsoft. Me hice ingeniero en sistemas de Microsoft, después brinqué a lo que es Cisco, que es más, en vez, Microsoft es mucho lo que es la parte de los softwares. Uh-huh. En español es como Ay, no sé en español. No te preocupes. No, igual, yo me pierdo de vez en cuando. No sé. Los programas. Ah, Es la parte más bien de los programas, hacer lo que es los servidores y esas cosas.
Y después entro en la parte de lo que es el routing de Cisco, que es cómo se maneja la información y se manda de un lado a otro. Entro también dentro de lo que es voz sobre internet. Pero eso es buenísimo, todo Sí. lo que hiciste Y- es lo que está hoy en día Y al en final, realidad. correcto, claro. y al final acabo poniendo mi propia compañía de telecomunicaciones. Estuve muchos años viajando el mundo, viajé bastante. Me fue muy bien la compañía hasta que aproximadamente en el 2013 tuve que cerrarla y no estaba yendo tan bien y dije, bueno, ¿y ahora qué? Dejé el college, no acabé el college, las certificaciones, como me iba tan bien en la compañía, las dejé vencer. ¿Qué hago ahora? Dije, me voy a hacer abogado. Y ahí fue donde dije, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que necesito. Bueno, pues yo creo que ahí aprendiste que uno no le puede hacer caso a lo que diga la gente, aunque uno crea que Lo sea aprendí. superior a uno, ¿no? Lo aprendí, no, y, Sí. aunque uno piense a veces no, yo estaba convencido que ella me lo decía porque Claro, quería mi bien. pero era lo que ella pensaba. Pero era no lo que ella tú pensaba, sentías. claro, y no era la realidad en ese momento, no quería decir que en el futuro fuese la misma realidad. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y cuando empiezo a sacar las cuentas, tenía que tener un GPA mínimo de 3.0. Y cuando en el college lo que yo tenía en los años que estuve era un 2.4. Y cuando yo miro aquello, yo digo, bueno, ¿y de qué forma hago esto? Y cuando empiezo a sacar las cuentas, tenía que coger todas las clases de los 2 años que me faltaban con A. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y cuando entré, así lo hice. Y, Ya con y- experiencia y era cogí, más fácil, cogí, claro. cogí todas las A y ingresé en la escuela de leyes. Pues felicidades, porque lograr hacer lo que uno le gusta hacer es lo más importante de la Correcto. vida. Y por eso a mí me gustó una cosa que sé que tú tienes en mente y que me gustaría que pudieras compartir con nuestro público. Y es parte de lo que tú ofreces en relación con Cuba. Por ejemplo, lo de las 20.000 visas. Yo creo que lo explicarías Mira. tú mucho mejor que yo, aunque yo estoy de acuerdo contigo, porque eso es lo que nos ha servido, es para meter personas que no eran las que necesitábamos. Mira, hoy en día eso ha cambiado un poquito. Tengo que ir al website y arreglar un A ver. poquito. ¿Por qué? Porque las 20.000 visas es algo que definitivamente tienen que removerse. Tienen Claro. que removerse y Estoy se de tiene que acuerdo. crear una visa especial solamente para el disidente real que necesita. Por O para familiares. un caso humanitario, cosas así, que necesita una visa para Sí, venir. señor. Pero para el disidente Estoy de acuerdo. que sea dirigida directamente a esta persona. Ahora, la frontera tenemos que cerrarla. Yo me he dado cuenta en los últimos días que la frontera es una forma más de entrar espías a este país. Es decir, lamentablemente, por cosas de la vida, no sé si fue hecho intencional o no, cuando la administración Clinton en 1995 le da las 20.000 visas al gobierno cubano, estas 20.000 visas se han usado para traer, Claro. para infiltrar nuestra sociedad. Y entonces, de esa forma lo empezaron y de la otra forma era, en aquel entonces, lograban llegar en lancha a las costas de nosotros y entrar y se acogían a la misma ley que los balseros, que es la Pero ley de ven acá, ajuste no hay cubano. una forma política para uno saber quién es el que entra y saber cómo esa persona funcionó en Cuba, etcétera, etcétera. No, acuérdate que ellos cuando vienen, saben las leyes de aquí, mejor que Oh, nosotros. sí, sí, los robos de Medicare. Yo Correcto. durante 20 años tuve una clínica aquí en Coral Gable. Cuando me quise venderla, no la pude vender para retirarme, porque todo el que me la quería comprar era para traquetear con ella. Correcto. Y muchos eran gente que venían de Cuba con $200,000, con $400,000, y les daban ese Y no privilegio. vienen con el dinero de Cuba. Hay que ¿Ya estar no? claro de eso. No, ese dinero se lo proporcionan aquí porque ya ellos tienen testaferros, que hoy en día tienen sus negocios muy limpios. Entonces, las autoridades no pueden atacar a estos testaferros Oh. porque el dinero está completamente limpio y ellos tienen el derecho a dárselo a quien ellos quieran. Entonces ahí es donde viene el problema y por eso es que tenemos una situación muy grave que el público en general no se ha dado cuenta de esto. ¿Y por qué no le explican? Bueno, yo creo que eso es momento yo creo que en este mismo momento necesitamos a alguien en el Congreso que lleve y aclare esto bien con las autoridades y sobre todo con el presidente. El presidente hoy en día yo no creo que esté bien asesorado en cuanto a lo que está pasando aquí en Miami. No creo que se esté haciendo un buen trabajo asesoramiento del presidente no está siendo tan bueno como debería ser. Y lo he dicho en varias ocasiones,
También he hablado mucho sobre esta infiltración comunista, sobre todo que tienen mucho acceso a los medios y tienen muchas formas de tratar de destruir a un candidato, sobre todo. Por eso últimamente cada vez que voy a un programa trato de decirlo, no se guíen por la prensa escrita que aparece en la internet. Tienen muchos canales de prensa. Bueno, claro, sí. Han creado sus propios periódicos digitales, han creado tantas cosas que a veces, y hablan mal del régimen, porque esa es la nueva tendencia. Quieren hablar mal del régimen para que crean en ellos. Entonces hablan mal del régimen, pero también cuando quieren destruir a un candidato hacen cosas como lo que han hecho, que dijeron que yo quiero una amnistía total para los castristas. Y no es realidad. Mi propuesta, yo tengo una propuesta del primer año, en el primer año que yo llegue al Congreso de los Estados Unidos, ya yo estoy trabajando con varios aspirantes al Congreso para llevar una propuesta hacia la dictadura cubana de que se tienen que ir y no se le van a perdonar sus crímenes. Sus crímenes nunca van a ser perdonados. ¿Y cómo lo van a lograr si no lo han podido hacer con Venezuela, que está más nueva? Bueno, precisamente aquí hay algo bien interesante. A Cuba nunca se le ha declarado oficialmente como una amenaza para la seguridad de este país. Porque ellos saben cómo lo hacen. Ellos saben dónde dice peligro. Pero Son nunca 60 años de práctica. nunca hemos tenido un candidato que conozca de qué forma es que ellos están operando aquí en Miami. Y eso es lo que yo sé. Esa es la parte que yo logro entender, porque viví dentro del comunismo y yo sé cómo operan ellos. Yo me crié en esa dictadura. Y tú es para representar lo que es la pequeña Habana y lo que es Miami Beach, City of Miami completo, Ajá. Key Biscayne, Palmetto Bay and Coral Bay. Es decir, todos los que nos están oyendo tienen el deber de votar, de averiguar y de comprender qué es lo que nos pueden ayudar, ya que nosotros estamos tan interesados en eliminar el castrismo, en eliminar las cosas que no nos gustan. Vamos a buscar las personas adecuadas, no porque solamente la conozcamos o nos guste. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por mí? Y yo creo que aquí tenemos una persona que quizás nos puede ayudar. Yo no puedo influir en nadie, yo no puedo decirle hagan esto, hagan lo otro, pero vamos a conocerlo uno a uno, que tenemos todo el año, hasta noviembre. No, ustedes son en agosto. No, en agosto es la primaria. En agosto es la primaria. La primaria es en pero agosto. Ya en agosto tenemos una primaria y después tenemos en noviembre para realmente votar por quien nosotros conozcamos y creamos que puede hacerle bien a nuestros intereses y a la libertad, sobre todo, de la democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Y espero volverte a ver Seguro. para seguir hablando, porque tenemos muchas cosas. No, que la saber. agenda es muy larga. Claro que sí. Bueno, amigos, eso ha sido todo por esta semana. Encantada una vez más de haber estado compartiendo con ustedes. Y no dejen de poner like para poder seguir mandando cada semana un poquito más de lo que pasa en Miami. Hasta la próxima.